El saludo, uno de los actos sociales más hermosos cuando son llevados de la mejor manera. Obviamente a veces nos encontramos en la calle con alguien a quien no queremos saludar y ese momento se vuelve incómodo. Y muchas veces es un acto inapropiado porque existe hipocresía en medio de todo eso, lo cual no es correcto, lo cual debería cambiar entre nosotros. Por hablando del saludo en forma general, es el momento en el que dos personas se encuentran después de no haberse visto por un tiempo y expresan el buen deseo y la buena predisposición que se tienen en ese instante por volverse a ver y el deseo de compartir un tiempo más. El saludo es una de las características del ser humano que favorecen las relaciones y, como vamos a ver hoy día en la lección que Pablo nos expresa al final de la carta, de la primera carta a los Corintios, nos dice de que unos hermanos que se encontraban en Éfeso enviaban un caluroso saludo a los que se encontraban en Corintio. ¿Y qué es lo que esto quería representar en ese momento? Y cómo nosotros, los creyentes, tenemos que saludar cuando nos vemos con otro que comparte nuestra misma fe y nuestro mismo amor. Esta es la lección de hoy día aquí, en Un Momento con Dios. El pasaje de hoy día se encuentra en la primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículos 19 al 24. Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Os saludan todos los hermanos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. El que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema. El Señor viene, la gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén. En estos últimos versículos de la primera carta a los Corintios de parte de Pablo, Pablo escribe específicamente sus últimas líneas. Generalmente el apóstol no escribía las cartas, él buscaba a otras personas a que redactaran la carta mientras él expresaba lo que quería decir. Pero en estos últimos versículos, él escribe directamente y dice: yo, Pablo, os escribo, yo saludo. Y ahí vemos nosotros donde nos damos cuenta de que Pablo estaba en ese instante expresando algo que era muy valioso para él. Y lo que vemos en estos versículos es que los hermanos que se encontraban en Éfeso, y en este caso Aquila y Priscila, quienes habían estado con Pablo en su ministerio cuando él llegó por primera vez a Corinto y él estuvo con ellos durante 1 año y medio, esta pareja les envía un saludo a los hermanos, quienes eran muy familiares, pues de ellos los habían conocido. Y aun a pesar de la distancia, ellos siempre recordaban a los hermanos que estaban en Corinto con mucho afecto. Y ellos les dicen que les envían un saludo. No solamente ellos, sino que los hermanos que estaban en Asia, todas las iglesias alrededor, aunque no habían conocido a los hermanos que estaban en Corinto, les unía una misma hermandad, esa hermandad de la fe en Cristo que los mantenía juntos. Y es en esa hermandad en la que Pablo escribe de que todos los hermanos les saludan a ustedes. Debemos recordar que nosotros, los creyentes, tenemos en común varias cosas. No solamente que conocemos al mismo Dios, no solamente que conocemos al mismo Salvador y por Él todos hemos sido perdonados, sino que esa fe nos une a nosotros en la familia del Señor. La Biblia nos dice claramente que para los que hemos recibido, los que hemos creído en Cristo como nuestro Señor y Salvador, hemos llegado a tener por la fe en Cristo la potestad de ser hechos hijos de Dios y por ende ser parte de la familia de Dios. Así es que todos nosotros nos une la fe y nos une la misma relación familiar, teniendo a Dios como Padre y a cada uno de nosotros como hermanos y hermanas. Esa relación no es una relación común,
Es una relación espiritual, es una relación profundamente asentada en la obra de Dios en favor de nuestras vidas. Y ahí es donde nuestra relación debe ser más sincera, llena de amor, llena de afecto, llena de sinceridad. Pablo les dice de que los hermanos que están acá en Éfeso y en Asia les envían saludos a ustedes. Indistintamente en donde estamos o estemos, cada uno de nosotros tenemos una misma fe. Así es que la próxima vez que usted vea a un hermano en Cristo, recuerde que usted está compartiendo con alguien que tiene su misma fe, tiene su mismo Padre, tiene un mismo Salvador, y a Él, a Dios, adoramos. Eso nos debe unir en esa relación más estrecha. Es triste como a veces en las iglesias, dentro de los hermanos en Cristo, cuando no se han superado diferencias, se mantiene el odio, el recelo, el resentimiento, la falta de buena voluntad. Y en vez de ayudarnos, nos hacemos más daño, nos rechazamos. No debería ser así. Más bien, la próxima vez que veamos a un hermano en Cristo, acerquémonos con un corazón sincero y expresemos nuestro deseo de bienestar, expresémosle nuestro gozo de poderlo ver de nuevo y que deseamos de que Dios los bendiga grandemente. Pablo les dice a los hermanos al final que él esperaba que la gracia del Señor abunde en ellos y que el amor que él sentía por los hermanos que estaban en Corintio también permanezca en ellos. En otras palabras, que ellos también puedan sentir ese mismo amor los unos por los otros. Así es de que cuando una persona saluda a alguien, debería haber ese afecto, debería haber esa común fe, debería haber esa misma relación que tenemos todos. Y el momento que usted saluda, ese saludo tiene un significado más profundo. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero muchas veces me he encontrado con personas que sin conocerlas, llego a encontrar en ese momento que han sido mis hermanos en Cristo. En ese instante mi percepción de mi relación con esas personas cambia y se hace más significativa porque son mis hermanos, son mis hermanas y yo me relaciono de una manera mucho más amplia porque nos une esa fe. Espiritualmente estamos conectados por el Espíritu Santo y eso nos estrecha más a una relación más íntima, más profunda. Cuando usted ve a un hermano en Cristo la próxima vez, ¿por qué no le expresa ese buen deseo de que Dios le bendiga? ¿Por qué no le expresa su afecto, su alegría, su gozo de poderlo conocer o de poderlo ver en ese día? Y dígale que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Yo asistí a una iglesia en la que en el culto dominical siempre había una canción que decía de que no había saludo más lindo que el saludo del cristiano, porque se le extendía la mano y le decía, Dios te bendiga mi hermano, decía. Y Dios te bendiga mi hermano. Y todos se levantaban y todos saludaban. Realmente, si eso que se cantaba en la canción se viviera diariamente en nuestra relación con los demás creyentes, y lo hiciéramos de corazón, el saludo con el que tuviéramos unos a otros, realmente sería incomparablemente hermoso. La próxima vez que usted y yo nos encontremos con un hermano en Cristo, dígale de todo corazón, Dios te bendiga, me da un gusto verte hoy día, qué alegría poder saludarte y gracias le damos a Dios, porque ahora por nuestra fe, tú y yo somos familia en Él. Ese saludo va a tener mucho valor. Que Dios nos bendiga y la próxima vez, cuando vea a un hermano en Cristo, si es posible, como decía el mismo Pablo, desen un beso santo, un ósculo santo, abrácense en la medida de las posibilidades y exprese su afecto, su cariño y su bendición de ser hermanos. Un abrazo, bendiciones.